Muchas gracias. Ahora vamos a lo que vinimos en esta mañana. Pónganse pie un momentito conmigo, por favor. Y vamos a venir en sus Biblias al Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos vamos a leer en el capítulo 8 y verso 1. Yo os voy a leer, ustedes me van a seguir con sus vistas y oídos. Tienen Biblia disponible por aquí. Si alguien no tiene, levanta su mano para que le hagan llegar una. Marcos capítulo 8. El hermano Oscar Paniagua, la hermana Lisi, el hermano Manuel y su esposa han sido una gran bendición para lo que ha sido Hogar Bethesda. Ellos han estado con nosotros prácticamente desde el principio. Y el hermano Manuel Infante, ¿verdad?, ha sido una gran bendición para el sustento, el ayudo, la construcción del hogar. Y queremos agradecer al Señor por lo que han sido ellos y siguen siendo en la actualidad. Y agradecemos mucho al Señor la bondad que han mostrado. Marcos capítulo 8, vea conmigo el versículo 1 y leo así la palabra del Señor. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dijo a sus discípulos, y los dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos peces, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Padre, aquí estamos en esta mañana. Hemos venido para adorarte y exaltar, bendecir, magnificar, engrandecer, alabar tu precioso nombre. Oro en esta mañana que el buen Espíritu que está con y en nosotros pueda traer a nuestras almas la quietud, la tranquilidad, la atención fija, y que Él pueda atraernos hasta ti con cuerdas de amor, y que la certeza que Él produce en nuestros corazones sea hoy en algunos para salvación, en otros para santificación. Oro, pido, ruego, suplico que en esta mañana, Señor, tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que podamos ser persuadidos de manera firme, fuerte, poderosa, convincente. Que cada uno y uno esté muy atento a las verdades que esta mañana extraeremos de tu palabra, y que ella sea propicia con la necesidad que tenemos para que nos atraigas a ti. Edifica a tu pueblo, magnifica tu nombre, salva a los perdidos, trae consuelo a alguno, luz a otro, reprende a alguno, sana a otro, levanta a caído, sana a herido. En fin, a lo que un Dios de toda gracia, bondad y misericordia como tú sabe hacer en abundancia, y que a pesar de mis debilidades y mis limitaciones, esto no sea un obstáculo entre un Dios de tanto amor, con grandes propósitos, quiere hacer para los aquí presentes y algunos inclusive aquí ausentes. Oro, bendigo y exalto tu nombre, y ruego en el nombre y por los méritos de Cristo que concedas esta oración. Amén. Muchas gracias, se pueden sentar. Esta mañana vamos a predicar bajo el título La incredulidad, un pecado que enceguece el alma.
Cuando nosotros vemos el relato de la Biblia y vemos cómo Dios ha desvelado su nombre, su plan y su propósito a través de la historia, desde el momento mismo en que nace la raza en el jardín en el Edén, nosotros vemos que Dios ha usado 3 grandes medios para darse a conocer al hombre en la historia de la humanidad. 3 grandes medios. No son exclusivos, pero sí son los principales medios en que Dios se ha valido para que el hombre llegase a conocerlo con la intimidad de un padre, un salvador, un amigo, un rey, un señor. Y esos 3 grandes medios que nosotros vemos es que Dios en primer lugar se dio a conocer en la creación. Por eso el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pablo dice en Hechos capítulo 17 que de hecho Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, dándonos lluvia a su tiempo y haciendo fértil los campos. Y estas obras, estos frutos ponen en evidencia quién es Él. Ponen en evidencia su magnificencia, su misericordia, su protección, su provisión, su guía, su directriz al hombre. Y si el hombre no tuviera un corazón tan duro, tan enceguecido, un corazón que se ha ennegrecido tanto a causa del pecado, cada ruiseñor, cada árbol, cada niño, cada flor, cada rocío desvelaría a Dios en nuestros corazones. El problema es que como el hombre ha llegado a un estado de depravación y de insensibilidad espiritual a un grado tan alto y tan grosero, a un Dios tan evidente, tan latente, tan manifiesto, tan presente en la creación, el hombre no lo puede ver. Cuando dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice Spurgeon que en vez de decir ese texto así debería decir, dice el necio en su corazón, yo no acepto que hay Dios. Yo no lo acepto, no me importa que Él sea real, no lo voy a reconocer. Entonces, Dios que pudiera, como dice un himno, si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, como hay hombres que dicen que tú no vives, si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, como hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cuán manos ellas fueron todo creadas, desde luego entenderían que existir no existiría lo más bello que en el mundo pudo haber. ¿No ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que presiona tu boca y la sombra de un árbol el cual te regala descanso? Entonces, ¿por qué me preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño que cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que existe y que hizo toda la creación. Ahora, si aquí entre nosotros hubiera una persona no vidente, y a mí se me ocurre la inteligente idea que la persona es no vidente porque aquí no hay la suficiente iluminación en este entorno que tenemos, yo digo, bueno, y si nosotros vamos al Faro Colón y tomamos los focos del Faro Colón y los ponemos aquí adentro, ¿usted cree que el ciego podría ver? La respuesta es no, no es falta de luz, es falta de visión. Entonces el hombre, aunque Dios se ha desvelado, el hombre en esa condición no lo puede ver. El otro medio por el cual Dios se ha desvelado, dado a conocer al hombre, son las Escrituras. Y un medio por excelencia, en teología se nos enseña que la creación es un medio general de revelación de Dios, pero que las Escrituras es uno de los medios especiales a través del cual Dios se ha dado a conocer. Y de verdad que el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cada texto en las Escrituras devela a Dios, revela a Dios, expresa a Dios, señala a Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras con un corazón correcto, Dios salta a nuestra vista en ellas. Ella realmente pone en evidencia, hace correr el velo y desvela a Dios. Hace que Dios sea conocido, nos revela su carácter, su persona, su plan, su propósito, nos deja ver cada uno de los atributos que adornan su bendita personalidad. Y cuando alguien va con el espíritu correcto, con el corazón recto, buscando a Dios en ella, el Espíritu Santo tiene a bien el abrir las Escrituras de tal modo, de tal manera y en tal grado que nadie quedaría sin certeza en el alma de que Dios es el autor de las Escrituras y que Él tiene un plan, un propósito y una voluntad que quiere desvelar y quiere expresar.
El tercer medio por el cual Dios se ha revelado al hombre es la persona de Jesucristo. Yo digo, a modo de chanza, que Dios se ha hecho selfie 2 veces en la historia de la humanidad. Que las 2 veces que Dios se ha hecho selfie es en el Edén, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios se autofotografió, si se puede decir, por eso dice, Dios se hizo una fotografía al poner al hombre en el Edén, porque el hombre, al ser colocado allí a imagen y semejanza de Dios, era para que el hombre, viendo al hombre, pudiera ver al Creador. Y la otra ocasión en que Dios se hizo un selfie fue cuando Cristo se encarnó, cuando Cristo se humanó. Cuando Cristo se humana, realmente el Señor Jesucristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas son las 2 únicos momentos en la historia donde Dios se ha hecho una imagen. ¿Cuándo Dios se ha hecho una imagen? Cuando hizo al hombre. ¿Es la imagen física? No, nosotros sabemos que ahí el término imagen y semejanza, que imagen se refiere básicamente al que Dios es un ser inteligente, nos hizo inteligente. Dios es un ser con personalidad o personal, nos hizo un ser personal. Dios es un ser con voluntad, nos hizo seres con voluntad. Pero también, en una semejanza con Él, Dios es un ser santo, justo y puro, y así nos creó. Por tanto, cuando Cristo también se encarna, entonces Dios es desvelado, expresado, explicado. Dios se hace una exégesis a sí mismo, Dios está tapado y Él mismo se saca a la luz en la persona de Cristo. Ahora, ¿qué ha pasado a través del tiempo y la historia? Que en la condición en que nos dejó el pecado a nosotros, que agarró nuestras conciencias y la cauterizó, nuestra mente y la encegueció, nuestra voluntad y la extravió, y nuestros deseos también los corrompió. Aún Dios se ha desvelado por estos 3 medios excelentísimos, como es la creación, el entorno en el cual vivimos, existimos, nos movemos y somos, aún en las Escrituras, que todo hombre pudiera tener acceso ya a este libro de una manera facilísima, y aún en esa persona de Cristo que con cada cosa que dijo e hizo manifestó a Dios, el hombre sigue en un estado de incredulidad. Porque no hay nada que aleje más al hombre de Dios que la incredulidad. Mire, no es la idolatría, y Dios la aborrece. No es la hechicería, pleito, no es la borrachera, homicidio, no es eso. Todo eso Dios lo aborrece. Pero realmente no hay un pecado que cree más distancia entre Dios y el hombre. El pecado de la incredulidad fue el pecado que sacó al hombre del Edén. ¿Usted sabía? Usted diría, no, fue la rebeldía. Dios dijo, no lo toquen, lo tocaron. ¿Sabe por qué el hombre realmente tocó finalmente el árbol? Aunque él fue engañado. Realmente fue por incredulidad, porque Dios le dijo, si tocas el árbol van a morir. Satanás dijo, no moriréis. Y el hombre puso en duda la palabra certera de Dios. Y eso es lo que hace realmente el pecado que saca al hombre del Edén, es la incredulidad. Pero mire, la incredulidad es el pecado que está detrás de todo pecado. No importa si usted miente, si usted roba, no importa si usted engaña, si usted es idólatra, si usted es ególatra, no importa. El pecado que está detrás de cualquier pecado es la incredulidad, porque todos esos pecados nosotros los cometemos en realidad por incrédulos que somos a los dictámenes de Dios. Si nosotros creyésemos de manera firme, convincente, con una enorme persuasión de que esa es la verdad, nosotros evitaríamos cometer esos pecados. Pero no solo eso, el pecado de la incredulidad es el pecado menos confesado y del cual menos nos arrepentimos. ¿Usted ha asistido al culto alguna vez donde un hermano confiese con llanto que ayer él enfrentó una prueba, una tentación, el Espíritu Santo le trajo una promesa a la mente y él no creyó a la promesa y por eso él se siente convicto de pecado porque fue incrédulo la voz del Espíritu Santo que le recordó alguna verdad del libro de Dios? No. El pecado de la incredulidad para mí es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen que el pecado de la incredulidad, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, consiste en atribuirle la obra de Dios al diablo y la obra del diablo a Dios, por el contexto en que Cristo lo dijo. Pero yo creo que Cristo dijo que el único pecado que Dios nunca le va a pasar por alto a los hombres es que no crean en su Hijo. Finalmente, lo que condena al hombre es no creer. Por eso dice Juan, el que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado.
Realmente lo que Dios nunca le va a pasar por alto a un incrédulo, ¿sabe? No creer a su palabra sobre toda la persona del Hijo. Por eso el Espíritu Santo, cuando viniere, convencería al mundo de pecado, por cuanto no cree en mí. Pero no es mi propósito montar una tesis teológica esta mañana sobre si el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en la incredulidad. Mire, el pecado de la incredulidad, se puede decir que Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000 y la incredulidad mató a sus millones. Muchos de nosotros no hemos crecido espiritualmente más de lo que podemos y de lo que la gracia de Dios nos ha dado, porque realmente la única forma de avanzar en nuestra vida cristiana, sea en santidad, sea en humildad, sea en dominio propio, necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y porque el justo por la fe vivirá. El medio de vida para nosotros ser justificados, ¿sabe cuál fue? La fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el medio de vida para poder vivir como justos, ¿sabe cuál es? La fe. Cuando la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice por dos razones sencillas y básicas, fundamentales. ¿Usted sabe por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque Dios mismo no se siente complacido, ni agradado, ni satisfecho, a menos que lo que nosotros hacemos para Él, lo hagamos en fe. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay un hermano, el hermano Juan, en esta congregación que cumple año hoy. Y la congregación decidimos agradar al hermano Juan. Y alguien pregunta, y alguien sabe qué puede ser un buen regalo que pudiéramos hacer al hermano Juan para que él se sienta agradado, complacido y satisfecho. Y alguien dice, sí, mire, el hermano Juan le encanta una ensalada verde con mucho aguacate. Y él dice, sí, pero eso es muy sencillo. Vamos a regalarle una buena computadora, algo que sea más costoso. Y el hermano que conoce a Juan le dice, señores, ¿ustedes quieren agradar a Juan? ¿Es a Juan? Pregúntele. Sí, mire, denme estos alimentos. Pero hermano Juan, es que queremos agradarlo con algo que sea de más valor, más importante. Pero ¿a quién que ustedes quieren agradar? ¿A ustedes o a mí? No es a mí que me quieren agradar. Denme eso. Dios, cuando el elemento fe no está en el asunto, en el paquete, en nuestra relación con Él, Dios no se siente agradado. Mire, usted ve, esta mañana dos hermanos trajeron ofrenda aquí al culto. Y Dios miró a uno, una ofrenda de uno con agrado y a otro no le agradó. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y Caín? Hebreo 11 lo dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El elemento no fue ni siquiera los objetos traídos. No fue ni siquiera que este trajo un becerro y que este trajo de la tierra. No. Es que Dios, donde no hay fe, Él no se complace. A Dios le gusta, a Dios le agrada, a Dios le satisface, a Dios le deleita, a Dios le complace el elemento fe. Y de hecho, piensen un poquito. Nosotros cantamos unos cuantos himnos al Señor, nosotros oramos, leímos la Biblia, ofrendamos. Usted sabe que es la única cosa que le da sentido a todo lo que nosotros hicimos esta mañana aquí, la fe. Lo único que le da sentido a que usted cante una adoración a un Dios supuesto que usted no ve, que no ha visto, que usted dice que existe, que es real. ¿Sabe lo que le da sentido a la vida cristiana? La fe. Si usted echó un dinero en el alfolí como ofrenda y no lo hizo como un acto de fe, usted depositó cuarto en un lugar. Lo que lo convierte en una ofrenda, ¿sabe qué? La fe. Si usted al cantar no tenía la persuasión, la convicción, la confianza y la creencia de que lo estaba haciendo para Dios, usted no alabó, usted cantó. Lo que hace que algo se transforme en que sea un acto mero humano sencillo, irregular y natural, con un acto espiritual que vaya dirigido a Dios y que agrade a Dios. ¿Sabe lo que es? La fe. Pero además, ¿sabe qué? No solo es que Dios solo se agrada cuando nosotros creemos, sino que las cosas que Dios pide, la obediencia que Dios demanda, solo por la fe se puede hacer. No hay otro medio.
No hay otra forma, no hay otro método. Tu sabiduría no te logra obedecer, alcanzar los parámetros, los requerimientos y las demandas y las exigencias de Dios. No te va a capacitar para ello. Tu valentía, tu preparación, tu conocimiento. El único recurso que te da la capacidad para tú poder llevar a cabo la voluntad de Dios es la fe. Si usted ve, Noé, Abraham, Jefté, Sansón, David, todo ello, según Hebreo 11, todo lo que hicieron por Dios y para Dios, ¿sabe por qué medio fue? Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si usted viene conmigo a Marcos, al Evangelio de Marcos, pero venga, retroceda un poquito al capítulo, venga desde el capítulo 3 conmigo, por favor. Cristo, queriendo estimular esta fe en sus oyentes, en sus discípulos y en la persona, Cristo hizo 5 grandes milagros para mostrar su identidad divina y mostrar su poder sobre todo lo creado. Por causa del tiempo, no vamos a leer las citas, sino que yo voy a citar los eventos, pero manténgase en Marcos porque vamos a estar leyendo allí. Mire, si usted ve en Cristo, desde Marcos capítulo, vamos a ver en Marcos capítulo 2, por ejemplo. Bueno, dije que no iba a dar la cita a causa del tiempo, solo voy a citar los eventos. Cristo calmó la tempestad diciendo, yo tengo poder sobre la naturaleza y sobre la creación. Le dijo al mar, calla y enmudece. Cristo, un poco más adelante, liberó a un endemoniado diciendo, yo tengo poder sobre las huestes espirituales de maldad y sobre Satanás. Él está dando sus credenciales, él decía una verdad y entonces la respaldaba con un hecho trascendente. También el Señor Jesucristo sanó a la mujer del flujo de sangre diciendo, yo tengo poder sobre la enfermedad. La enfermedad toca un cuerpo y lo afecta hasta donde mi soberanía y mi poder absoluto así lo determine. Yo gobierno la naturaleza, yo gobierno el poder de Satanás, yo gobierno la enfermedad, pero Él también resucitó a la hija de Jairo y Él está diciendo, yo soy el Señor de la muerte, yo doy la vida y yo la quito. Pero el Señor Jesucristo no solamente hizo eso, Él más adelante nosotros vemos que Él aquí en el Evangelio de Juan, Él alimenta a una multitud, como nosotros leímos. Él está diciendo, yo soy el sustentador. Si Él es un ser que tiene poder sobre la creado, la naturaleza, calmando la tempestad, sobre los endemoniados, ¿verdad? Liberando al endemoniado de Gadara. Si Él sanó a la mujer del flujo de sangre diciendo, la enfermedad se va a mi voz, ella tan solo obedece, como dijo aquel centurión, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero Él también resucita a la hija de Jairo diciendo con esto que Él tiene poder sobre la muerte misma. Pero Él viene y alimenta con pocos panes y peces a una gran multitud diciendo, yo lo controlo y lo gobierno todo. Cuando Cristo hace estos gloriosos milagros, la gente, el pueblo, la multitud, tiene una reacción muy inesperada. Venga conmigo, ahora sí vamos a ver el pasaje. Venga conmigo, por favor, a Marcos capítulo 5 y veamos cómo reaccionó la gente ante tanta evidencia, ante tanta manifestación y despliegue de poder. ¿Qué hace la gente? Marcos capítulo 5. Estamos viendo este pecado enceguecedor de la incredulidad. Miren, vamos a Marcos 6, 1. Marcos 6, 1. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, aquí está la reacción. Recuerde que en Marcos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 están los milagros que yo acabo de citar. Cristo sale de allá, de ese lugar, viene a su tierra, trae a sus discípulos, en un día de reposo Él comienza a enseñar en la sinagoga, ¿verdad? En un sábado, la gente lo escuchaba, se admiraban y decían 3 cosas. Ellos hacen aquí en este interesante. Ellos cuestionan 3 cosas de Cristo. Número 1, en el versículo 2 al final, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros, ¿por qué que por su mano son hechos? Ellos están aquí cuestionando 3 cosas, como dije. Su origen, de dónde es, su sabiduría, de dónde le viene, y el poder que Él tiene
de dónde le fue otorgado. Esta gente, en vez de rendirse a sus pies, caer en adoración, caer en exaltación, caer en magnificar al Señor, cuestionan su origen, cuestionan su sabiduría y cuestionan su poder. Si usted ve, uno de los versículos más extraños de la Biblia, para mí es este. Mire lo que dice el versículo 5 de Marcos capítulo 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. A mí me extraña que Lucas no lo dice así. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque la incredulidad es el pecado que mata y ata a Dios. La incredulidad es el pecado que mata y ata a Dios. Dios no puede ser matado ni atado por nadie. Ustedes saben que yo estoy hablando en sentido muy figurado. Sin embargo, cuando yo digo que mata a Dios, es que hace que Dios no se evidencie, no se manifieste, no muestre toda su presencia. Dios se retrotrae de una iglesia, de una familia, de un creyente, de una nación cuyo corazón está dominando el pecado horrible. El pecado, como dice Spurgeon, ese es un pecado grosero de la incredulidad. Cuando yo digo que la incredulidad mata y ata a Dios, entiende este texto. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo en este texto? Se abstuvo de hacer milagros, de manifestar su poder. Las manos de Él fueron maniatadas. ¿Y qué lo detuvo? La incredulidad. No que lo detuvo porque ante la incredulidad Cristo no tuvo poder, sino que ante la incredulidad Él no actúa. Él sencillamente guarda sus manos, guarda sus hechos y deja de desvelar quién es Él. Así es que, vea, mire cómo lo dice Mateo 13:58, que es un pasaje paralelo de Marcos capítulo 6. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Me gusta que Marco dice que no pudo hacerlo. Mateo tan solamente dice que el Señor, en un ejercicio pleno de su voluntad soberana, no lo quiso hacer por la incredulidad. Pero Marco dice, y no pudo, porque la incredulidad ata la mano de Dios, entre comillas. Y aquí hay tres reacciones de la gente cuestionando el origen de Cristo, la sabiduría de Cristo y el poder del cual está siendo investido, pero ellos están teniendo más que requete evidencia de quién es Él, de su soberanía, de su grandeza, de su magnificencia, de su deidad, de su poder. Ahora, yo quiero el resto de este sermón ver tres reacciones que tuvo Cristo ante la incredulidad de ellos, que deberían ser una advertencia para nosotros en esta mañana de qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros no estamos dando crédito a la voz, a la verdad de Dios, a la promesa de Dios y a la persona de Dios. Cristo reaccionó de más de tres formas, pero yo quiero, por causa del tiempo, circunscribirme, limitarme a unas tres reacciones de Cristo ante estas tres manifestaciones de la reacción de ellos en incredulidad. Yo quiero que veamos, y venga conmigo en su Biblia, que en primer lugar, ante esta reacción de extrema incredulidad, el Señor lo que hizo fue que Él va y se esconde de ellos. Cuando yo digo que se esconde, vamos a ver que el Señor paró de hacer milagros y cuando los hacía, lo hacía en un lugar aparte y oculto de la gran multitud a la cual, porque un principio de Dios, que lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, es que ante una luz de Dios desvelada y menospreciada, nos es quitada. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Dios se desvela, nos da su luz, nos muestra su voluntad, nos muestra quién es Él. Nosotros reaccionamos en incredulidad, Dios quita esa luz. De hecho, por eso es que la Biblia, cuando alguien le cuestiona al Señor en la parábola de los talentos, dice, Señor, pero ¿cómo le va a quitar a este que no actuó bien, pero se lo va a dar al que tiene más? Y Él dice, sí, yo se lo doy al que tiene más, porque una regla del reino de los cielos, un principio del reino celestial,
es que al que tiene más se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ajá. ¿Y cómo se le puede quitar a alguien que no tiene? Porque él dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es la única cosa que usted le puede quitar a alguien que no tiene nada? Hay una sola cosa que se le puede quitar a alguien que no tiene nada. ¿Y sabe qué? La posibilidad de llegar a tener. ¿Usted me escuchó? La única cosa que usted le puede quitar a alguien que no tenga nada es la posibilidad de en un futuro llegar a tener. Y eso es lo que hace Cristo. Esta es la reacción de Cristo. Ellos reaccionan con una incredulidad enorme que Marcos se atreve a usar un verbo que no es propio de usarlo con relación a la persona de Dios. ¿Cuál es el verbo que Marcos usa para desvelar la enorme consecuencia de esta terrible y tétrica incredulidad? Marcos dice, y no pudo allí hacer mucho milagro a causa de la incredulidad de ellos, como si estuviera realmente incapacitado a Dios para hacer algo. Que nosotros sabemos que nadie puede incapacitar a Dios para hacer algo, pero que Dios, en una honra de lo que es su naturaleza divina, ante este pecado de la incredulidad, Dios se retrotrae, se aguanta, y aunque le sobra poder para hacerlo, Él decide en ese caso no usar su poder. Y Marcos, para dar un énfasis de qué es lo terrible del pecado de la incredulidad, dice que Él no pudo. Cuando nosotros sabemos que no hay imposible para Dios. Ok, ¿cuáles son entonces las reacciones de Cristo ante este estado de enorme incredulidad? Yo le decía que es lo que hace que se esconde y retira su luz. Mire conmigo 4 pasajes ahí en Marcos. Mire Marcos 5:39 conmigo, rápidamente al 43. Cristo se esconde, deja de hacer milagros, deja de enseñar, deja de manifestarse, deja de revelarse, deja de desvelarse, deja de mostrarse. Dice Marcos 5:39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Un acto de incredulidad. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Qué mandó él? No lo divulguen, no lo digan. ¿Qué está haciendo él? Escondiendo su luz. Él mismo dijo que nadie enciende una luz y la pone ¿dónde? Ni debajo de la cama, ni debajo del almud. ¿Por qué aquí no prendemos esas luces y las ponemos en el piso? Bueno, pastor, esto no es un aeropuerto para hacer que los aviones bajen. Aquí necesitamos la luz que esté en un espacio alto para que su radio de iluminación sea mayor y para que se pueda aprovechar. Una luz que se tapa, que se oculta, pierde su sentido de ser. Porque es que irradie, es que ilumine, es que sus rayos puedan hacer más claro el entorno para que se pueda ver. Cristo viene y hace este milagro, pero dice, miren, por favor, no se lo digan a nadie, Marcos 7:32, otra vez Cristo decide esconder su luz. ¿Por qué? Por la incredulidad. Dice Marcos 7:32 conmigo, léalo, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento le fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, pero no creían en él. ¿Qué mandó él con relación a este milagro? No lo digan, no lo digan a nadie. Ahora, note conmigo, ¿qué dice aquí en Marcos,
capítulo 7, versículo 24. Mire Marcos 7, 24 conmigo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y este escapismo de Cristo, y volverse un ermitaño, ¿de dónde le viene? ¿Por qué Él no quiere ahora? ¿Por qué está el Señor tratando de no verse con la multitud? Mire conmigo, por favor, Marcos 8, 23 al 26 y versículo 30. Marcos 8, todo esto es una reacción ante una cadena de milagros, ante Dios desató un hecho de milagro que mostraban su deidad. El hombre reacciona en incredulidad y Cristo se esconde. Dice Marcos 8:23. Marcos 8:23 dice de la siguiente manera. Dice, leo desde el 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. ¿Qué hizo el Señor? Lo saca fuera de la aldea. Ojo, ¿qué aldea era esta? Betsaida. ¿Qué nos dice Mateo 11 con relación a Betsaida, a Capernaum? Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en vosotras, tiempo ha que se habían arrepentido. Betsaida era una de las regiones donde el Señor Jesucristo tuvo un ministerio más activo y donde más milagros hizo, junto con Capernaum. ¿Y qué pasó con esas ciudades? Según Mateo 11, no se quisieron arrepentir, no creyeron en Él. Y por eso usted encuentra que en Mateo 11, el Señor dice, a partir del versículo 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron reveladas por mi Padre, pero nadie la puede conocer a menos que el Hijo la quiera desvelar. ¿Sabe qué el Padre escondió de esa gente al cual Él le mostró su luz y su poder? Que pudieran realmente reconocer a Cristo, ver que Él es el Salvador, reconocer su deidad, que ellos creyesen, se arrepintiesen y se salvasen. ¿Qué está haciendo el Señor? Escondiendo. Marcos 8:23 dice, Marcos 8:23, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente. Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Verso 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hermano, mire, nosotros podemos tomar estos pasajes simplemente como una referencia bíblica, pero esto está pasando en ti y en mí. Usted sabe por qué nuestros púlpitos no están más cargados del poder, la presencia, la gracia, de unción fresca. Usted sabe por qué nuestra predicación en estos tiempos es tan intelectual y carece tanto de virtud divina y carece de convicción, de persuasión, carece de penetrar las almas de los hombres, porque nosotros estamos, quienes hablan y quienes me escuchan, estamos siendo incrédulos a la palabra de Dios y la incredulidad mata y ata a Dios. Yo pusiera pasarme la mañana, mire Marcos 9:30. Explicando, razonando, argumentando esto. Mire, Marcos 9:30 dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 9, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿No le extraña? ¿Qué viene pasando en Marcos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9? Y si yo sigo en todos los capítulos, porque en los primeros capítulos de Marcos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Cristo desata una cantidad de milagros diciendo, señores, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo soy el esperado, yo soy el de la simiente de la mujer que vino a aplastar la cabeza de la serpiente, pero ellos realmente no creyeron ante tanta evidencia.
Una segunda reacción de Cristo ante la incredulidad de ellos fue que Cristo gimió en su alma. Esto le produjo un dolor en el alma a Cristo. Vamos a ver rápidamente 3 pasajes y lo vamos a ver muy rápidamente. Dice Marcos 7:34, Marcos capítulo 7, versículo 34. Dice, recuerde que desde el 32 vimos que él está sanando a un sordo y un tartamudo. Según el versículo 32, en el versículo 33 dice que él le tomó aparte de la gente y metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y en el 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata, es decir, sea abierto. ¿Por qué Cristo gime para hacer este milagro? Cristo viene con su alma cargada ante estas evidencias de incredulidad grosera. Y él, noten que a este hombre, él lo saca de la ciudad y lo saca de la ciudad para hacer el milagro fuera de la ciudad. Y al final cuando lo saca, realmente le dice a ellos, por favor, que nadie, en el versículo 36, no lo divulguen. Su alma está sobrecogida ante el pecado de la incredulidad, porque Cristo sabe que lo único que puede acercar al hombre a Dios es la fe. Pero mire conmigo Marcos 8:11. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Yo mandé a callar el mal, yo sané a un endemoniado, yo multipliqué los panes y los peces, yo sané a una enferma de flujo de sangre, yo levanté a un muerto. ¿Qué más señales ustedes quieren? Le están pidiendo señal en el versículo 11. ¿Y qué dice el versículo 12? ¿Cómo dice el versículo 12? Y gimiendo en su espíritu, la segunda vez que vemos a Cristo gemir aquí. ¿Qué es gemir? Gemir es un grito, es un llanto, es una muestra de dolor que se hace desde las entrañas. Por ejemplo, cuando David está confesando su pecado, Salmo 32, Salmo 51, él dijo, en mi gemir todo el día. Y en Romanos capítulo 8, la Biblia dice que la tierra gime y que está aún con dolores de parto. El gemido se pudiera comparar al quejido que emite una mujer en el momento que está tratando de expulsar, de dar a luz a su hijo, que es un quejido como cuando usted está sacando algo desde su alma hacia afuera. Es cuando usted tiene quebrantada el alma, el corazón. Es cuando usted tiene una pena honda, profunda. Una pena que te embarga, que te llena por completo. Que cada facultad de tu ser, desde las emociones hasta la voluntad, desde la conciencia hasta la mente, está sobrecogido. Por eso Cristo gime por segunda vez. Y si usted ve conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 15 al 19, aquí no aparece la palabra gemir, pero hay una expresión que nos da a entender que Cristo gimió por tercera vez en Marcos 8, Marcos 9, en Marcos 7, Marcos 8 y Marcos 9. Dice Marcos 9:15, Cristo gime por tercera vez. Dice Marcos 9:15 de la siguiente manera. Cuando llegó donde estaban, estoy leyendo el 14, Marcos 9:14, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él dijo, oh generación incrédula. Aquí le está gimiendo por tercera vez. Oh generación incrédula. ¿Qué le impidió a los discípulos echar fuera demonios cuando él los había conmocionado, capacitado, le había dado el poder que ellos requerían, el Espíritu Santo para hacerlo? ¿Qué le impidió hacerlo? Otra vez, el mismo grosero pecado de la incredulidad. Y aquí vemos a Cristo gimiendo por tercera vez. Por así decirlo, de una manera más humana, el pecado tuyo y mío de la incredulidad le quebranta el corazón a Dios. Así como el pecado
de la tibieza de corazón enferma a Dios porque lo pone a vomitar, así el pecado de la incredulidad le traspasa el corazón a Dios. Venga conmigo a Marcos 8:27 un momentito y vamos prácticamente a terminar en esta mañana. Marcos capítulo 8. ¿Qué intentó Jesús demostrar con todos esos milagros? ¿Quién Él era? Dios humanado, Dios encarnado, el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Que Él era el Verbo que habitó entre nosotros, que vino lleno de gracia para salvar, perdonar, redimir, justificar, santificar, regenerar. Ahora Cristo va a hacer una prueba, ya no con la multitud de afuera, sino que Él va a ver cómo están los ojos espirituales de su propia gente que han contemplado su gloria más que ningún otro. Y en Marcos capítulo 8, el versículo 27, Cristo dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos no reconocieron quién soy yo. No reconocieron que soy el Salvador, que soy el Creador, que soy el Redentor. Pero yo quiero saber, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, los discípulos dijeron en el versículo 28, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y algunos dicen que tú eres uno de los profetas. Y aquí viene la pregunta del millón, donde Cristo quiere llegar ahora con sus discípulos. En el versículo 29 dice, entonces Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, que significa el ungido, eso significa Cristo. Tú eres el ungido. E inmediatamente, ¿cuál es la reacción de Cristo ante la declaración de Pedro? Pero Él les mandó, versículo 30, que no dijesen esto de Él a ninguno. Hermano, usted es incrédulo. No, pastor, yo soy un creyente. ¿Usted está seguro que usted es un creyente? ¿O usted se acostumbró a una liturgia eclesiástica que es más bien una rutina muerta? ¿Usted tiene comunión con Dios? ¿Usted ve la presencia de Dios en su vida? Usted pudiera, si yo le digo en este momento, cíteme 3 eventos de manera muy puntual, específica, en el cual usted vio la mano de Dios operar, que a usted ni a nadie le cabe duda de que Él estaba operando en su mano. Usted podría, sin tener que pensar mucho, podría citar 3 eventos. Porque déjeme decirle que si usted anda con Cristo, Él está latente, evidente, manifiesto, Él se expresa de manera clara, Cristo está vivo. Yo prediqué el domingo pasado en nuestra iglesia, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si Cristo es real, si Cristo está vivo en tu vida, Él se está manifestando constantemente. Ese es el pan nuestro de cada día. Si realmente Él te salvó, si Él te redimió, si tú lo tienes por Salvador, Él es un divino compañero del camino. Él está en cualquier detalle, en las cosas más sublimes y en las cosas más insignificantes de nuestra vida. Si tú no eres una persona que viene a algunos cultos los domingos o algún miércoles y tienes una rutina donde realmente no tienes unión con Él, comunión. De los discípulos se decía y les reconocían que habían estado con Jesús. Era evidente, era manifiesto, estaba latentemente expresado la presencia del Señor en nuestra vida. Si Él no está, ¿sabe? A las cosas que nosotros le llamamos de que milagro, que son hechos extraordinarios, portentosos, sobrenatural, que la capacidad, la inteligencia ni los recursos humanos lo pueden hacer. Eso debería ser el pan nuestro de cada día, cuando realmente nosotros estamos caminando de fe a fe, que es el medio de vida de un justo. Mire qué oración. Mire esto, mire Marcos 9, con este pasaje termino. En Marcos 9, este mismo hombre que está pidiendo
que pidió a los discípulos que sanasen a su hijo y que ellos no pudieron, dice el versículo 21 de Marcos 9, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si puedes? ¿Cómo si puedes? Quizá el padre pudo haber dicho, si quieres hacer algo, dando a entender que él asumía que a Cristo le sobraba el poder. ¿Cuál es la reacción de Cristo ante este si puede? Él le dijo, ¿sabe dónde está el impedimento aquí? No está en mi falta de poder, ni de amor, ni de sensibilidad, ni de misericordia hacia ti y a tu hijo. Jesús le dijo, si puedes tú creer, si tú puedes creer, y Cristo le devuelve el verbo a él, si puedes creer al que cree, todo le es posible. A mí me asombra algo de la reacción de este hombre ahora. En el versículo 24, miren cómo él reacciona. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y mire lo que añadió, creo, pero si mi fe no es suficiente, ayuda a mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Versos 28 y 29. Y cuando él entró en la casa con sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Sabe? La verdadera oración y el verdadero ayuno tienen algo que le da sentido, que es la fe. Ayunar no es dejar de comer. Eso se llama hacer dieta. El ayuno y la oración son dos actos sencillos que revelan la verdadera fe que existe en el corazón. Mi hermano, ¿cómo anda tu confianza en Dios? Tú estás tan preocupado, tan triste, tan amargado, tan lleno de afán y ansiedad como cualquier incrédulo que anda por ahí ante los vaivenes de la vida. Eso que el Señor está permitiendo en tu vida familiar, económica, laboral, de salud, en cualquier aspecto, tan solo sabe lo que Dios quiere hacer, ponerte a hacer un ejercicio de fe. Porque no hay imposible para Él. Todo lo que Él quiere hacer crecer en nosotros es nuestra verdadera confianza. Nosotros no estamos para leer la Biblia de una manera rutinaria, mecánica, inconstante y sin algún sentido de verdadera confianza. Si nos vamos a acercar a Dios es por fe. Porque realmente dice la Biblia que nos acerquemos a Él en plena certidumbre de fe. ¿Tú sabes lo que realmente te impide acercar a Dios? Tu incredulidad. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú lees este libro, como tú lees el periódico y lo lees, yo veo cristianos que leen la Biblia oyendo música. ¿Es verdad? ¿Usted lee la Biblia oyendo? Sí, yo voy escuchando una alabanza. Pero ¿qué es lo que tú quieres oír por fin? ¿Dónde es que está tu mente? ¿Dónde es que está tu corazón? ¿Cómo es que tú en tu tiempo devocional lo haces donde hay 20 gente cruzando? Tú no sabes lo que es estar cara a cara con su majestad. Lo que es entrar en su presencia, lo que es entrar en comunión, en intimidad con el Señor. Eso requiere todo tu ser, eso requiere que tu mente, tus afectos, tus deseos, todo tu ser entre en una, como dice, en el seno de mi alma una dulce quietud, que se difunga, que llene tu ser, que solamente tú estés en eso. Claro que los creyentes hoy, yo creo que hay muchos cristianos ateos. Hermano, cuando el Señor puso fe salvífica en tu alma, porque Él es el autor y el consumador de la fe, Él te puso el recurso divinamente provisto por su gracia,
que tú necesitas para obtener todo lo que pertenecen a la gracia y a la vida y para poder vivir en un mundo de incredulidad, caminando como entraste a Él, de fe a fe. Habacuc dijo, Pablo, Hebreo, Habacuc citan este texto, mas el justo por la fe vivirá, salvo que Habacuc lo cita, mas el justo por su fe vivirá. Tú te conduces como un creyente. Tú eres un creyente de verdad. Quienes te ven actuar pueden colegir y deducir automáticamente que tú tienes un parámetro diferente para vivir. O a ti te abate igual que cualquier incrédulo que nunca ha experimentado un mínimo rayo de la luz divina, de la presencia divina, al igual que cualquier incrédulo, cualquier aflicción que tú tienes en la vida. O la gente sabe que tú tienes un Dios. Tu Dios es real en tu vida. De verdad, Dios es real. Estos mandamientos, sus promesas te dan esperanza, sus juicios te dan temor. Sus advertencias te hacen considerar tu camino. Cuando tú lees la Biblia, sabes que estás leyendo nada más y nada menos que la mismísima palabra insuflada por el aliento de Dios. No hay forma de crecer en gracia ni en santidad, ni ser valiente, ni tener sabiduría divina que no sea un ejercicio pleno de fe. Vamos a orar. Te alabamos, buen Señor, porque un día andamos sin esperanza y sin ti por el mundo, perdido, extraviado, rebelde, incrédula, ególatra, idólatra, egoístamente, hasta que la aurora nos visitó desde el cielo, hasta que viniste a nosotros y con una certeza en el alma nos hiciste ver claramente a tu Hijo en la cruz, y por la preciosa fe, con los ojos de la fe, por el lente de la fe, por el telescopio y microscopio de la fe, pudimos ver claramente que esa muerte no la provocaron ni los judíos ni los romanos, sino que fue tu amor por mí y por cada uno de nosotros. Ese día maravilloso, nuestra vida cambió. Tú viniste a nuestra vida, Cristo vino con su sangre y lavó todos nuestros pecados. Nos dio una nueva razón de vivir, nos dio una esperanza eterna, nos dio un nuevo corazón y nos unió a ti, Padre bendito, por un acto de gracia incomparable, inconmensurable, extraordinario, maravilloso, sin igual, sin par, un acto de gracia que jamás podemos entender, menos explicar y mucho menos merecer. En esta mañana, Señor, hemos abierto tu palabra. Hemos tratado de trazarla correctamente en la virtud del Espíritu, en su luz, en su gracia y en su sabiduría. Él explicando, Él aplicando. Y yo oro que remueva la incredulidad de nosotros, de mí, de esta iglesia, de la iglesia que tú me has puesto a pastorear y de todo aquello que nos profesamos creyente en Cristo. Oh Dios, permite que la dureza, la insensibilidad de nuestros corazones sea quitada y que una fe firme, convincente, una fe segura haya persuadido nuestras almas y que podamos comenzar a caminar y acercarnos a ti como un Dios vivo, verdadero, real, latente, presente, evidente y manifiesto. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, bendice a su esposa, a sus hijos, bendice a los hombres y mujeres que colaboran en el ministerio, bendice a cada ovejita por poco tiempo, mucho tiempo, por joven o por avanzada edad. Y no nos dejes a oscuras. Atráenos a ti, aun sea por amor o por dolor, pero tráenos, Señor. Y permite que esa fe que Cristo puso en nuestras almas, el Espíritu Santo, el día que nos llamó a arrepentimiento, esa fe pueda germinar y crecer. Y que en creciendo, en la medida que tú vienes por nosotros, nosotros vamos a ti. Cada día sea más firme, más fuerte. Y que esa fe nos haga disfrutar más de tu presencia, nos haga confiar más en tu promesa, nos haga temer más tus advertencias, nos haga temblar más ante tu juicio, pero nos dé un corazón que descansa en un Dios que está con y en nosotros, real y vivo, y que caminemos contigo hacia ti como cuando te encontramos en el camino, por la fe. Te bendigo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Dios les bendiga, mis hermanos. Buen día.